Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 25 minutos del día 17 de julio de 2017, se inicia esta sesión extraordinaria pública y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con todo gusto, señora presidenta. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez, presente. Diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Presente. Señora presidenta, se encuentran presentes la mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de Tlaxcala. Gracias. Para efectos de asistencia a esta sesión, el ciudadano diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 17 horas con 26 minutos de este día 17 de julio de 2017, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la presidencia de la Comisión Permanente el 14 de julio del año en curso. Gracias. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura. Honorable Asamblea Legislativa, la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 55 y 56, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción 2, 51, 53, fracción tercera y 56, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 22 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente de esta 62ª Legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día lunes 17 de julio de 2017 a las 17 horas para tratar el siguiente punto. Único, lectura del acuerdo por el que se declara aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción, que presenta la Comisión Permanente de esta 62ª Legislatura. Tlaxcala de Xicotenca, la 14 de julio de 2017,
Ciudadana diputada Aizura Fernanda Sandoval Vega, diputada presidenta. Para desahogar el único punto de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al acuerdo por el que la Comisión Permanente declara aprobado el proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción. Ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito informarles que mediante oficio sin número de fecha 15 de junio de 2017, fueron notificados el día 16 de junio del año en curso los 60 ayuntamientos del Estado, para el efecto de consultar al Cabildo y someter a su aprobación el proyecto de decreto aprobado por la 62ª legislatura, mediante el cual se reforman la fracción sexta del artículo 35, los incisos D y E de la fracción 18, el párrafo y el inciso B de la fracción 27 y la fracción 60 del artículo 54, la fracción 7 del artículo 60, el párrafo primero del artículo 79, el párrafo cuarto del artículo 85, la fracción cuarta del artículo 89, el párrafo sexto del artículo 95, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo primero y segundo del artículo 105, la denominación del título 11, la denominación del capítulo primero del título 11, el párrafo primero del artículo 107, el párrafo segundo del artículo 108, la fracción 4 del artículo 109, el párrafo primero del artículo 110. Se adicionan el inciso F a la fracción 17, las fracciones 61 y 62 al artículo 54, un capítulo 2 denominado del Tribunal de Justicia Administrativa con su artículo 84 bis, recorriendo el capítulo subsecuente al título sexto, un párrafo sexto, recorriéndose el actual párrafo sexto para los subsecuentes ser párrafo séptimo del artículo 85. Los párrafos segundo, tercero y quinto, recorriéndose el actual párrafo segundo para en los subsecuentes ser párrafo cuarto, el artículo 105, el párrafo segundo al artículo 106, el párrafo tercero al artículo 107, el artículo 111 bis, el capítulo 2 denominado del Sistema Estatal Anticorrupción, con su artículo 112 bis, al título 11, y se deroga la fracción 5 del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que a partir del 22 de junio a la presente fecha se recibieron 37 oficios en la Secretaría Parlamentaria, por igual número de ayuntamientos del total de municipios que integran el territorio del Estado, los que adjuntaron copia certificada del acta de la sesión de Cabildo en la que sometieron a aprobación el proyecto de decreto en mención, cumpliendo en tiempo y forma conforme lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado. Anexo al presente los acuses de recibo con sus respectivas actas de Cabildo para los efectos legales procedentes. Sin otro particular, por el momento quedo a sus gentiles órdenes. Atentamente, Tlaxcala de Xicotenca, el 17 de julio de 2017, secretario parlamentario del Congreso del Estado, licenciado Federico Zárate Camacho. El suscrito licenciado Federico Zárate Camacho, secretario parlamentario del Congreso del Estado, hace constar que una vez aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el Pleno de la 62ª legislatura en sesión extraordinaria pública celebrada el día 15 de junio de 2017
por el que se reforman la fracción sexta del artículo 35, los incisos D y E de la fracción 17, el párrafo primero y el inciso B de la fracción 27 y la fracción 60 del artículo 54, la fracción séptima del artículo 60, el párrafo primero del artículo 79, el párrafo cuarto del artículo 85, la fracción 4 del artículo 89, el párrafo sexto del artículo 95, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo primero y segundo del artículo 105, la denominación del título 11, la denominación del capítulo primero del título 11, el párrafo primero del artículo 107, el párrafo segundo del artículo 108, la fracción 4 del artículo 109, el párrafo primero del artículo 110. Se adicionan el inciso F a la fracción 17, las fracciones 61 y 62 al artículo 54, un capítulo 2 denominado del Tribunal de Justicia Administrativa con su artículo 84 bis, recorriendo el capítulo subsecuente al título sexto, un párrafo sexto, recorriéndose el actual párrafo sexto para que en lo subsecuente ser párrafo séptimo del artículo 85, los párrafos segundo, tercero y quinto, recorriéndose el actual párrafo segundo para en lo subsecuente ser párrafo cuarto al artículo 105, el párrafo segundo al artículo 106, el párrafo tercero al artículo 107, el artículo 111 bis, el capítulo 2 denominado del Sistema Estatal Anticorrupción con su artículo 112 bis, al título 11, y se deroga la fracción 5 del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Se remitió el día 16 de junio del año 2017 a los 60 ayuntamientos de los municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala para que procedieran a su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 120 del ordenamiento legal, invocado como consta con los oficios firmados de recibido y que se anexan a la presente, por lo que a la fecha remitieron su acta correspondiente en tiempo y forma los ayuntamientos de los siguientes municipios: Muñoz de Domingo Arenas, Lázaro Cárdenas, Santa Isabel Xiloxostla, Tetlatlauca, Santa Catarina Ayometla, Coapiastla, Amajac de Guerrero, Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxco, Mazatecosco de José María Morelos, San Damián Texolop, San Jerónimo Zacualpan, Hueyotlipan, Coajomulco, Contla de Juan Coamatzi, Tocatlán, San Juan Huautzingo, Nanaca Milpa de Mariano Arista, Tepeyanco, El Carmen Tequesquitla, Zacatelco, Santa Ana Nopalucan, San Lucas Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, Huamantla, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Calpulalpan, Alzayanca, Tlaxcala, Ixtenco, San Francisco Tetlanocan, Emiliano Zapata, Apetatitlán de Antonio Carvajal y San José Teacalco, teniendo un total de 34 ayuntamientos que aprobaron el proyecto de decreto que les fue remitido, con los cuales se cumple con la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos que señala el artículo 120 del multicitado ordenamiento legal. Para el caso de los ayuntamientos de los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Sanctorum de Lázaro Cárdenas y Apizaco, remitieron su acta de sesión de cabildo, en la cual manifiestan su no aprobación del proyecto de decreto que les fue remitido. Por lo que se refiere a los ayuntamientos que no remitieron su acta correspondiente a la presente fecha, son de los siguientes municipios: Atlangatepec, Benito Juárez, Chautempan, Españita, Ixtacuistla de Mariano Matamoros, La Magdalena Tlaltelulco, Nativitas, Panotla, Papalotla de Xicotencal, San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla, Tenancingo, Teolocholco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Totolac,
Zompantepec, Xalostoc, Xaltocan, Xicotzingo y Yauquemecan, los cuales, de conformidad con el multicitado artículo 120 de la Constitución local, al haber transcurrido un mes desde la fecha en que les fue notificado el proyecto correspondiente, se entiende que lo aprobaron al no dar contestación al mismo. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes y se remite a la Comisión Permanente de este Congreso del Estado para su acuerdo correspondiente a los 17 días del mes de julio del año 2017. Diputados integrantes de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso del Estado recibió el oficio de fecha 17 de julio de 2017, suscrito por el licenciado Federico Zárate Camacho, secretario parlamentario de este Congreso del Estado, mediante el cual remite la certificación que hizo respecto de los ayuntamientos que sometieron a su aprobación en términos del artículo 120 de la Constitución Política Local el proyecto de decreto que aprobó la 62 legislatura local en fecha 15 de junio de 2017, por el que se reforman la fracción sexta del artículo 35, los incisos D y E de la fracción 17, el párrafo primero y el inciso B de la fracción 27 y la fracción 60 del artículo 54, la fracción 7 del artículo 60, el párrafo primero del artículo 79, el párrafo cuarto del artículo 85, la fracción cuarta del artículo 89, el párrafo sexto del artículo 95, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo primero y segundo del artículo 105, la denominación del título 11, la denominación del capítulo primero del título 11, el párrafo primero del artículo 107, el párrafo segundo del artículo 108, la fracción cuarta del artículo 109, el párrafo primero del artículo 110. Se adicionan el inciso F a la fracción 17, las fracciones 61 y 62 al artículo 54, un capítulo 2 denominado del Tribunal de Justicia Administrativa con su artículo 84 bis, recorriendo el capítulo subsecuente al título sexto, un párrafo sexto, recorriéndose el actual párrafo sexto para que en lo subsecuente ser párrafo séptimo del artículo 85, los párrafos segundo, tercero y quinto, recorriéndose el actual párrafo segundo para que en lo subsecuente ser párrafo cuarto al artículo 105, el párrafo segundo al artículo 106, el párrafo tercero al artículo 107, el artículo 111 bis, el capítulo 2 denominado del Sistema Estatal Anticorrupción con su artículo 112 bis al título 11, y se deroga la fracción 5 del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En consecuencia de lo anterior, y con fundamento en el artículo 45, fracciones 2 y sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión Permanente hace las siguientes consideraciones. Primera, la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura analizó debidamente el contenido del oficio y la certificación que remitió el secretario parlamentario del Congreso del Estado, confirmando que efectivamente el proyecto de decreto que expidió la 62 legislatura local, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se remitió en tiempo y forma a todos los ayuntamientos de los municipios que conforman nuestra entidad para que dieran cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado. Segundo, de los documentos que presentó el secretario parlamentario de esta soberanía, se observa que conforme al artículo 120 de la Constitución Política Local, que de manera expresa señala, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma,
se requiere que el Congreso, por el voto de las 2/3 partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes, para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las 2/3 partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieran recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. Se cumple con lo preceptuado en nuestra Constitución, ya que 37 ayuntamientos enviaron su acta de sesión de cabildo correspondiente, 34 aprobaron el proyecto de decreto y 3 no lo aprobaron, pues se tiene la aprobación de 34 ayuntamientos y 23 que no remitieron su acta de cabildo de aprobación, pero por la fecha en que fueron notificados, que es justo la de un mes, se da por entendido que también lo aprobaron. Por lo tanto, la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura procede a llevar a cabo la declaratoria de la aprobación del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual, de conformidad a la fecha en que fue aprobado por el Pleno de esta 62ª Legislatura, en sesión extraordinaria pública de fecha 15 de junio del año en curso, le corresponde el número de decreto 16. Con lo anterior se observa que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política Local, al haber sido aprobado el proyecto de decreto por las 2/3 partes de los integrantes de la 62ª Legislatura y al haber sido aprobado por la mayoría de los ayuntamientos, 34 con su respectiva aprobación y 23 por el plazo cumplido de un mes después de su notificación, teniendo un total de 57 ayuntamientos que aprueban el proyecto de decreto. Por todo lo expuesto con anterioridad, esta Comisión Permanente emite el siguiente acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 5, fracción 1, 9, fracción 3 y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala tiene por recibida la certificación que hace el secretario parlamentario del Congreso del Estado sobre la aprobación que realizaron los ayuntamientos de la entidad del decreto número 16, aprobado por la 62ª Legislatura en fecha 15 de junio de 2017, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Segundo, con fundamento en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se declara aprobado el decreto número 16, por el que se reforman la fracción 6 del artículo 35, los incisos D y E de la fracción 17, el párrafo primero y el inciso B de la fracción 27 y la fracción 60 del artículo 54. La fracción 7 del artículo 60, el párrafo primero del artículo 79, el párrafo cuarto del artículo 85, la fracción cuarta del artículo 89, el párrafo sexto del artículo 95, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo primero y segundo del artículo 105, la denominación del título 11, la denominación del capítulo primero del título 11, el párrafo primero del artículo 107, el párrafo segundo del artículo 108, la fracción cuarta del artículo 109, el párrafo primero del artículo 110. Se adicionan el inciso F a la fracción 17, las fracciones 61 y 62 al artículo 54, un capítulo 2 denominado del Tribunal de Justicia Administrativa, con su artículo 84 bis, recorriendo el capítulo subsecuente al título sexto,
Un párrafo sexto, recorriéndose el actual párrafo sexto, para en lo subsecuente ser párrafo séptimo del artículo 85. Los párrafos segundo, tercero y quinto recorriéndose el actual párrafo segundo, para que en lo subsecuente ser párrafo cuarto al artículo 105. El párrafo segundo al artículo 106, el párrafo tercero al artículo 107, el artículo 111 bis, el capítulo 2 denominado del Sistema Estatal Anticorrupción con su artículo 112 bis al título 11, y se deroga la fracción 5 del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de fecha 15 de junio de 2017. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al secretario parlamentario de esta soberanía remita el decreto número 16 al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencan, a los 17 días del mes de julio del año 2017. La Comisión Permanente del Congreso del Estado, ciudadana Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, diputada presidente. Ciudadano Enrique Padilla Sánchez, diputado secretario. Ciudadano César Freddy Coateconzi Cuautle, diputado secretario. Ciudadana Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputada vocal. Se instruye al secretario parlamentario de cumplimiento al acuerdo presentado por esta comisión permanente. Agotado el único punto de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 3 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 17:54 del día 17 de julio de 2017, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias.